El millonario jeque habló en árabe y solo la empleada doméstica respondió, silenciando a todos. La tensión en la suite presidencial del Hotel Westwood era palpable mientras el acuerdo de 4 pesos con 80 centavos mil millones pendía de un hilo. Durante 3 días, ejecutivos de Pinnacle Investments habían estado encerrados en negociaciones cada vez más frustrantes con el jeque Adnan Al-Farsi y su equipo del Fondo Soberano de Abu Dhabi. A pesar de la presencia de los negociadores más experimentados de Pinnacle y de 2 traductores profesionales, la comunicación se había deteriorado al punto de que ambas partes consideraban abandonar lo que habría sido el proyecto de desarrollo inmobiliario más grande en la historia reciente de Manhattan. James Wilson, CEO de Pinnacle, acababa de presentar lo que creía era un compromiso razonable sobre la estructura de distribución de ganancias cuando el jeque Al-Farsi cambió repentinamente su impecable inglés británico por un árabe acelerado. Su tono era claramente agitado, sus gestos animados mientras se dirigía directamente a sus asesores, excluyendo deliberadamente a los estadounidenses de la conversación. Los 2 traductores contratados por Pinnacle, ambos con impresionantes credenciales en el cuerpo diplomático, intercambiaron miradas incómodas. Claramente luchando por seguir el ritmo del dialecto del jeque y su terminología financiera especializada. Wilson sintió que el estómago se le encogía mientras veía cómo el acuerdo potencial se escapaba. 3 meses de preparación, una pequeña fortuna en honorarios legales y la promesa de transformar 5 cuadras de bienes raíces de primer nivel en Manhattan en un desarrollo sostenible revolucionario. Todo a punto de desintegrarse por lo que parecía ser un malentendido fundamental que ninguna de las partes podía superar. Entonces, se escuchó la voz más inesperada en la conversación, si me permite, Su Excelencia, fueron las palabras claras y seguras en perfecto árabe, provenientes de una dirección que nadie había anticipado. Todas las cabezas en la sala se giraron hacia María Álvarez, quien había estado tranquilamente reponiendo el servicio de café en el aparador, vestida con el uniforme blanco y negro estándar del servicio de limpieza del hotel. Ella se mantenía erguida, dirigiéndose al jeque directamente en su lengua materna. El silencio que siguió fue absoluto. La expresión del jeque Al-Farsi se transformó de irritación a sorpresa mientras sus asesores la miraban con asombro sin disimulo. Los ejecutivos de Pinnacle se quedaron congelados, sin saber qué ruptura de protocolo se estaba produciendo. El segundo al mando de Wilson, Richard Turner, se levantó a medias como si fuera a intervenir, pero Wilson le puso una mano en el brazo para detenerlo, la curiosidad superando su alarma inicial. ¿Hablas el dialecto del norte del Golfo?, preguntó el jeque Al-Farsi en árabe, con una voz que expresaba tanto sorpresa como un atisbo de sospecha. Sí, Su Excelencia, respondió María, continuando en un árabe impecable. Creo que ha habido un malentendido respecto a los términos de financiación estructural. Si entendí bien, le preocupa que la cláusula de contingencia en la sección 4.3 permita a Pinnacle diluir los derechos de voto del fondo si no se cumplen ciertos puntos de referencia. Los ojos del jeque se entrecerraron mientras estudiaba a la joven. ¿Comprendes los aspectos técnicos de este acuerdo? María asintió respetuosamente. Sí, Su Excelencia. La traducción proporcionada ha sido algo imprecisa en cuanto a los mecanismos financieros propuestos. Lo que el señor Wilson intentaba explicar es que los puntos de referencia serían establecidos mutuamente, con protección equitativa para ambas partes. El jeque Al-Farsi se inclinó hacia adelante, repentinamente interesado. ¿Cómo llegaste a tener un conocimiento tan específico de este acuerdo y a hablar tan bien nuestro dialecto? A estas alturas, los ejecutivos de Pinnacle intercambiaban miradas perplejas. El rostro de Wilson se había puesto pálido al darse cuenta de que la empleada del hotel estaba interviniendo en la negociación más importante de su carrera. Sin embargo, algo lo detuvo de interrumpir. Tal vez el cambio repentino en el comportamiento del jeque, que pasó de la frustración al interés. Tengo una maestría en finanzas internacionales por la Universidad de Nueva York, Su Excelencia, con una especialización en estructuras de inversión en el Medio Oriente, explicó María, aún en árabe.
Pasé 3 años trabajando en la Autoridad de Inversiones de Abu Dhabi bajo la dirección del Dr. Fisicel Rahman, antes de regresar a Estados Unidos por razones familiares. En cuanto al idioma, viví en Sharjah desde los 8 hasta los 17 años, cuando mi padre trabajaba como ingeniero para ADNOC. Uno de los asesores del jeque le susurró algo al oído, y el reconocimiento apareció en su rostro. «Estuviste en el equipo de desarrollo de la isla Almaria», afirmó el jeque, no preguntó. «Tus modelos para las estructuras de pagos integrados fueron bastante innovadores». María inclinó ligeramente la cabeza en señal de reconocimiento. «Es muy amable de su excelencia recordar eso». Wilson, sin poder seguir el intercambio en árabe, pero sintiendo su importancia, finalmente encontró su voz. «Señorita, disculpe, ¿usted trabaja en este hotel?». María se volvió hacia él, cambiando sin esfuerzo al inglés. «Sí, señor Wilson. Estoy pagando mis estudios de doctorado en la Universidad de Columbia. El horario flexible me permite asistir a clases mientras cubro mis gastos de vida, y sí, entiendo la totalidad de su negociación». ¿Los detalles técnicos?, preguntó Turner, incrédulo, incapaz de reconciliar a la mujer con uniforme de limpieza con la experiencia que decía tener. «He estado atendiendo esta suite durante 3 días, señor Turner», respondió María con calma. «He escuchado cada detalle del acuerdo propuesto, y parece haber un error de traducción significativo respecto a las cláusulas de contingencia que está causando una preocupación innecesaria al jeque y a su equipo». El jeque Al-Farsi, que había estado observando este intercambio con interés, se dirigió directamente a Wilson. Sus traductores, aunque profesionales, no están familiarizados con la terminología financiera específica que usamos en el Golfo. Han estado traduciendo palabras, pero perdiendo significados contextuales cruciales. Señaló hacia María. Esta joven, sin embargo, entiende tanto los conceptos financieros como las sutilezas culturales involucradas. La mente de Wilson iba a 1000 por hora mientras procesaba el extraordinario giro de los acontecimientos. La negociación más crucial de su carrera, un acuerdo que consolidaría la posición de Pinnacle como líder en desarrollo urbano sostenible. Ahora aparentemente dependía de una empleada del hotel que había estado sirviendo café en silencio mientras absorbía cada detalle de sus discusiones de alto riesgo. «Señorita Álvarez», dijo cuidadosamente, «¿estaría dispuesta a ayudarnos a aclarar estos malentendidos?». Antes de que María pudiera responder, Turner se inclinó hacia Wilson y le susurró con urgencia. «James, esto es altamente irregular. Tenemos traductores profesionales. No podemos simplemente incluir al personal del hotel para». «Sus traductores son competentes en árabe estándar», interrumpió el jeque Al-Farsi, habiendo escuchado claramente la objeción mal disimulada de Turner. «Pero carecen del vocabulario técnico y del contexto cultural necesarios para esta negociación específica». Se volvió hacia María. «¿Estaría usted cómoda actuando como intermediaria, señorita Álvarez, con la compensación adecuada?». «Por supuesto». María miró su reloj, una pieza sencilla y funcional que parecía no coincidir con su sofisticado conocimiento de finanzas internacionales. «Puedo quedarme 1 hora más antes de mi clase vespertina, Su Excelencia. Después de eso, tendría que coordinar con la gerencia del hotel si desean que continúe». Wilson asintió con decisión. «Hablaré personalmente con el gerente del hotel. Pinnacle la compensará a usted y al hotel de manera adecuada», pausó, luego añadió con una humildad renovada. «Eso es, si está dispuesta a ayudarnos». «Estaré encantada de facilitar una comunicación más clara», respondió María con diplomacia. Lo que siguió no se pareció a ninguna sesión de negociación que los ejecutivos de Pinnacle hubieran experimentado. María ya no se ubicó al lado del aparador donde había estado trabajando discretamente, sino en la mesa de conferencias, entre las dos partes. Con una autoridad tranquila, comenzó a aclarar puntos que se habían perdido en la traducción, explicando matices culturales que habían provocado malentendidos y replanteando conceptos técnicos de manera que ambas partes pudieran comprender plenamente. La preocupación del jeque,
Hadisi, le explicó a Wilson después de un intercambio detallado en árabe, no es tanto la estructura de distribución de ganancias en sí, sino los mecanismos de gobernanza que se activarían en un escenario desfavorable. En la cultura empresarial del Golfo, la autoridad para tomar decisiones a menudo se valora más que las ganancias financieras, le aclaró en árabe al jeque al-Farsi. La insistencia del señor Wilson en métricas de rendimiento no pretende ser una falta de confianza, sino que refleja los requisitos de gobernanza corporativa estadounidense y las responsabilidades fiduciarias hacia los accionistas. A medida que pasaba la hora, la atmósfera en la suite presidencial se transformó. La tensión que había ido aumentando durante días se disipó poco a poco, reemplazada por un diálogo productivo facilitado por la fluidez de María entre idiomas, culturas y conceptos financieros complejos. Para cuando María tuvo que irse a su clase, las dos partes ya habían resuelto los principales puntos de fricción que amenazaban con descarrilar todo el acuerdo. Los asesores del jeque al-Farsi ahora estaban comprometidos en conversaciones constructivas con el equipo legal de Pinnacle, esbozando términos revisados que incorporaban las preocupaciones centrales de ambas partes. «Debo irme ahora», dijo María, poniéndose de pie y alisando su uniforme. ¿Hay algo más antes de que me retire? El jeque al-Farsi se levantó de su asiento, un gesto de respeto que sorprendió a todos en la sala. Usted ha prestado un servicio invaluable hoy, señorita Álvarez. Me gustaría continuar esta conversación mañana si su agenda lo permite. Tengo clases hasta las 2 de la tarde, respondió María. Podría regresar después de eso. Wilson, que había estado conversando con su equipo, se acercó con una expresión de nuevo respeto en el rostro. Señorita Álvarez, ¿consideraría un acuerdo de consultoría con Pinnacle mientras duren estas negociaciones? La compensaríamos conforme a las tarifas estándar para servicios de asesoría financiera, por supuesto. María consideró la oferta por un momento. Tendría que organizar cobertura para mis turnos en el hotel. Yo mantengo a mi madre y a mi hermana menor, así que no puedo simplemente dejar mi trabajo. Nosotros nos encargaremos de eso, le aseguró Wilson. Y los honorarios de consultoría reflejarán el verdadero valor de su experiencia. Después de que María se fue a su clase, un silencio incómodo cayó sobre la sala. El jeque al-Farsi fue el primero en romperlo, dirigiéndose directamente a Wilson. Ustedes, los estadounidenses, nunca dejan de sorprenderme. Traen traductores con grandes credenciales que no logran captar la esencia de nuestras preocupaciones. Mientras que la mujer que servía café no solo entiende nuestro dialecto, sino que posee un conocimiento sofisticado de finanzas internacionales. Wilson tuvo el buen sentido de mostrarse avergonzado. Le aseguro, jeque, que no teníamos idea de que una empleada del hotel pudiera estar tan preparada. La mujer que servía café, terminó el jeque por él, con un tono amable pero enfático. En mi experiencia, señor Wilson, las apariencias suelen ser engañosas. En mi país, tenemos un dicho, juzga el pozo por el agua, no por los adornos que lo rodean. Uno de los asesores del jeque, que había permanecido en silencio durante la mayor parte de las negociaciones, habló por primera vez. Recuerdo a la señorita Álvarez de su tiempo en la ADIA. Su trabajo sobre financiamiento estructurado para desarrollo sostenible fue bastante innovador. Nos decepcionó cuando se fue. Wilson intercambió una mirada con Turner, ambos procesando las implicaciones de esa información. La mujer a la que apenas habían notado durante 3 días, que se había mezclado con el fondo mientras realizaba lo que ellos consideraban tareas menores. Poseía una experiencia que probablemente superaba a la de muchos en su propio equipo. Creo, dijo Wilson lentamente, que necesitamos reconsiderar algunas de nuestras suposiciones. A la mañana siguiente, María llegó a la suite presidencial puntualmente a las 2:15 de la tarde. El uniforme del hotel había desaparecido, reemplazado por un modesto pero profesional traje azul marino. Llevaba una delgada carpeta de cuero en lugar de una bandeja. La transformación era impactante,
no porque se viera fundamentalmente distinta, sino porque los ejecutivos de Pinnacle finalmente la veían como realmente era. Una profesional altamente capacitada en finanzas que trabajaba en hotelería para sostener a su familia y continuar su educación. El gerente del hotel había sido sorprendentemente comprensivo cuando Wilson le explicó la situación. La señorita Álvarez es una de nuestras empleadas más confiables, le había dicho a Wilson. Ha estado trabajando aquí por casi 2 años mientras completa sus estudios. Siempre supimos que estaba sobrecalificada, pero los puestos en finanzas internacionales no son precisamente fáciles de conseguir, especialmente para. Se había quedado en silencio. Pero Wilson entendió el final implícito de esa frase, especialmente para una joven latina sin conexiones familiares ni el lujo de esperar indefinidamente por la oportunidad perfecta. Cuando María tomó asiento en la mesa de conferencias, ahora como consultora en lugar de personal de servicio, el jeque Al-Farsi la saludó con el respeto que se reserva a los colegas valiosos. Señorita Álvarez, antes de comenzar, me tomé la libertad de hacer que mi equipo revisara su trabajo durante su tiempo en la ADIA. Su artículo sobre la integración de métricas ESG en estrategias de inversión de fondos soberanos fue particularmente impresionante. María reconoció el elogio del jeque con tranquila seguridad. Gracias, Su Excelencia. Ese trabajo fue parte de mi tesis de maestría. Lo que plantea la siguiente pregunta, intervino Turner, sin poder contener su curiosidad. ¿Cómo alguien con sus credenciales termina? Hizo un gesto vago, claramente incómodo para completar la frase. ¿Termina limpiando habitaciones de hotel? La completó María por él, con un tono objetivo más que defensivo. La crisis financiera de 2008 eliminó muchos puestos de entrada en finanzas justo cuando terminaba mi maestría. Después de que mi padre falleció repentinamente, necesitaba ingresos inmediatos para mantener a mi madre y hermana. La industria hotelera ofrecía horarios flexibles que me permitían seguir mi doctorado y al mismo tiempo cumplir con mis obligaciones familiares. La explicación quedó flotando en el aire, como una crítica sutil al mismo sistema que estos hombres poderosos representaban. Un sistema en el que el talento, por sí solo, no siempre basta para superar las circunstancias y las barreras estructurales. El jeque Al-Farsi asintió con reflexión. A veces la vida toma caminos inesperados. La verdadera medida del carácter es cómo se navegan esos caminos con dignidad. Wilson aclaró la garganta, ansioso por dejar atrás el momento incómodo. ¿Podemos continuar con las negociaciones? Creo que ayer hicimos un excelente progreso. Durante los siguientes 2 días, María demostró ser invaluable, no solo como traductora, sino como contribuyente sustancial a la compleja estructura del acuerdo. Su perspectiva única, informada tanto por su formación financiera occidental como por su conocimiento íntimo de los principios de inversión del Golfo, ayudó a cerrar brechas que parecían insalvables. Redactó un lenguaje de compromiso que preservaba las preocupaciones de gobernanza del Fondo Soberano y, al mismo tiempo, satisfacía los requisitos de desempeño de Pinnacle. Para la tarde del tercer día, el acuerdo revisado estaba listo para las firmas preliminares. La atmósfera en la suite presidencial se había transformado de un enfrentamiento tenso a una colaboración genuina. El asesor legal del jeque Al-Farsi revisó los términos finales con evidente satisfacción. Este marco aborda elegantemente nuestras preocupaciones principales, comentó en árabe al jeque. La reestructuración de las cláusulas de contingencia que hizo la señorita Álvarez proporciona las protecciones que buscábamos sin comprometer la viabilidad financiera del proyecto. El jeque asintió y luego se dirigió directamente a Wilson. Señor Wilson, creo que hemos alcanzado términos que permitirán que este proyecto avance. El compromiso de su empresa con el desarrollo sostenible está alineado con la visión a largo plazo de nuestro fondo. Con las modificaciones que la señorita Álvarez nos ayudó a elaborar, estoy preparado para proceder. Mientras los representantes firmaban el acuerdo preliminar, María permanecía sentada en silencio, observando su rol ya cumplido.
Ya había discutido su compensación con el director financiero de Pinnacle, una tarifa de consultoría que superaba 6 meses de su salario en el hotel. Eso le permitiría reducir sus horas de trabajo y enfocarse más en terminar su disertación. Al concluir la firma, el jeque Al-Farsi se acercó a ella. Señorita Álvarez, quisiera extenderle una invitación. Nuestro fondo está estableciendo una nueva división de inversiones sostenibles en Nueva York. Necesitamos a alguien que entienda tanto los mercados financieros occidentales como nuestro enfoque de creación de valor a largo plazo. ¿Le interesaría discutir una posición con nosotros una vez que finalice su doctorado? La compostura cuidadosamente mantenida de María mostró un breve destello de sorpresa. Sería un honor tener esa conversación, Su Excelencia. Excelente. Mi jefe de gabinete coordinará una entrevista formal a su conveniencia, dijo el jeque. Hizo una pausa y añadió, aunque considero que estos últimos días ya fueron suficiente entrevista. Su desempeño en estas circunstancias tan inusuales ha sido sumamente impresionante. Wilson, que escuchaba ese intercambio, se acercó con una sonrisa algo avergonzada. Espero que considere opciones a ambos lados de la mesa de negociación, señorita Álvarez. Pinnacle también se beneficiaría mucho de su experiencia. Para una mujer que había pasado años siendo invisible ante hombres como Wilson, ese repentino reconocimiento profesional podría haber resultado desconcertante. Pero María recibió esas propuestas con la misma dignidad serena que había demostrado durante toda la negociación. Agradezco ambas oportunidades, respondió diplomáticamente. Por ahora, mi enfoque está en terminar mi doctorado, pero estaré encantada de continuar estas conversaciones en su debido momento. Al concluir la reunión y mientras los participantes se preparaban para salir, uno de los ejecutivos junior de Pinnacle sostuvo la puerta para María, un pequeño gesto que habría sido impensable 3 días antes, cuando la veían solamente como parte del personal del hotel. El cambio en cómo la trataban no pasó desapercibido para María, aunque su rostro no reveló mucho mientras el elevador descendía desde la suite presidencial. Wilson se encontró solo con María. Un silencio incómodo se extendió entre ellos, hasta que él finalmente habló. Le debo una disculpa, señorita Álvarez. No solo por no haber reconocido sus capacidades, sino por no haberla visto realmente hasta que sus habilidades me resultaron útiles. La confesión pareció costarle algo, una grieta en el barniz pulido de la confianza corporativa. María lo observó pensativamente. El mundo está lleno de personas invisibles, señor Wilson. La mujer que limpia su oficina por la noche. El hombre que le entrega los paquetes. La barista que recuerda su orden complicada de café. Todos tienen historias, educación, sueños y capacidades que podrían sorprenderle. Hizo una pausa mientras el elevador llegaba al vestíbulo. Tal vez la verdadera oportunidad aquí no es solo un acuerdo empresarial exitoso, sino un recordatorio de mirar con más atención el mundo que lo rodea. Con eso, salió del elevador, dejando a Wilson reflexionando sobre sus palabras. 6 meses después, la ceremonia de inauguración del proyecto de desarrollo sostenible de Manhattan atrajo una atención significativa de los medios. La asociación entre Pinnacle Investments y el Fondo Soberano de Abu Dhabi fue celebrada como un modelo de cooperación internacional en sostenibilidad urbana. Las fotos mostraban a Wilson y al jeque Al-Farsi estrechando manos mientras las cuadrillas de construcción se preparaban para iniciar lo que se convertiría en un desarrollo emblemático. Lo que los comunicados de prensa no mencionaban era la historia detrás de esa negociación. Como una supuesta camarera transformó un acuerdo en crisis mediante su inesperada experiencia. Tampoco decían que María Álvarez, ahora doctora Álvarez, tras defender exitosamente su tesis sobre modelos financieros sostenibles, había aceptado un cargo como directora de integración de sostenibilidad en la empresa conjunta, con una oficina de esquina en el mismo edificio donde alguna vez sirvió café. En su primer día en esa oficina, encontró un pequeño paquete hermosamente envuelto sobre su escritorio. Dentro había una elegante pluma en un estuche con caligrafía árabe inscrita. La nota adjunta,
escrita con la distintiva letra del jeque, decía simplemente: al agua del pozo, no a los adornos. Que continúe sorprendiendo a quienes tengan la sabiduría de ver su verdadero valor. María colocó cuidadosamente la pluma sobre su escritorio, como recordatorio del camino que la había llevado hasta allí y del momento inesperado en que un millonario jeque habló en árabe y solo la camarera respondió, cambiando el rumbo de su vida y desafiando las suposiciones de todos en esa sala. Mientras se preparaba para su primera reunión ejecutiva, sonrió al pensar que, en ese mismo edificio, otras personas invisibles servían café, vaciaban basureros y sacudían muebles. Cada una con sus propias historias no contadas y capacidades no reconocidas, esperando el momento en que ellas también podrían dar un paso al frente y ser verdaderamente vistas.